Que Dios le bendiga en esta hora. Es un privilegio y un honor para mí dirigirme hacia usted en esta hora para compartirle una palabra de Dios que Él puso en mi corazón. Y espero le sea de bendición. Vamos a meditar un poco en un pasaje de la Escritura que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25. Una historia muy interesante, muy hermosa, de la cual podemos aprender mucho. Y es la historia entre tres personajes. Uno de ellos, el rey David, y el otro es un hombre llamado Nabal y su esposa Abigail. Y el tema que quiero compartirle en esta hora lleva por título La Bella y la Bestia. Pero no me malinterprete, quédese conmigo hasta el final del video y se dará cuenta quién es la bella y quién es la bestia de esta historia. Y esto nos lleva al primer libro del profeta Samuel, al capítulo 25, en donde el pasaje tiene una idea central y el cual narra que Dios puede usar la sabiduría de una persona humilde para detener una tragedia, que es el producto de la necedad, la ira y un orgullo herido. Y es bien interesante porque cuando hablo de esa bestia, no me refiero a una persona. La bestia no siempre está afuera. Sabe que al escuchar el título La Bella y la Bestia podríamos pensar rápidamente en Abigail como la bella y en Nabal como esa bestia. Pero debemos de tener cuidado, yo quiero ser cuidadoso porque no estoy aquí para burlarme de Nabal o proferir palabras hacia él, en contra de él, ni tampoco para deshumanizarlo, porque Nabal también era un hombre hecho a la imagen de Dios, y aunque su conducta era necia, dura y perversa, no merece que le pongamos un epíteto de esos, ¿verdad? Por eso, en esta hora, quiero hacer énfasis en que esa bestia a la que hace referencia el título no es Nabal como una persona, sino que esa bestia representa algo más profundo, representa ese espíritu de necedad, ese espíritu de arrogancia, ira, egoísmo, brutalidad, que puede dominar el corazón del hombre, el corazón de una persona. Esa bestia se manifestó en este hombre llamado Nabal, cuando responde con desprecio. Y esa bestia también quiso manifestarse en la persona del rey David, aunque aún no era el rey, cuando decidió vengarse. Y esa bestia también puede manifestarse en nosotros cuando somos heridos, cuando somos humillados o muchas veces cuando somos provocados. Y por medio de esta historia que nos narra de estas tres personas, aparece Abigail, una mujer cuya belleza no estaba solamente en su apariencia, aunque la Biblia lo describe, sino en su sabiduría, en el discernimiento que ella tenía, en la humildad y en la valentía de esta mujer. La bella representa la belleza de la sabiduría. La bestia representa la fealdad de la necedad y de esa ira sin control. La Biblia narra en el primer libro del profeta Samuel acerca de estas personas. Y dice primera de Samuel capítulo 25, el verso 2 dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer, dice la Biblia. Mire los datos que la Biblia da de esta mujer. Dice que esa mujer era de buen entendimiento y también de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, pero era del linaje de Caleb. Y el texto hace ese contraste muy poderoso, porque la verdadera belleza de Abigail no estaba solamente en su rostro, en su apariencia física, sino en su discernimiento,
en la sabiduría que emanaba de ella, de su corazón y de su boca. Ella tenía unas cualidades las cuales quiero resaltar. Ella sabía leer una situación. Ella sabía cuándo hablar, sabía cuándo debía callar, sabía cuándo moverse y también sabía cómo intervenir sin multiplicar o sin agravar el problema. ¿Y qué importante es eso? ¿Sabe qué importante es saber callar? Saber cuándo debo hablar. Porque cuando no somos sabios y pretendemos hablar cuando lo que debiésemos haber hecho es quedarnos callados, en vez de arreglar algo, ¿sabe? Terminamos destruyéndolo más. ¿Cuánto nos hace falta ser sabios? ¿Cuánto nos hace falta? A veces nos preocupamos mucho por otras cosas y se nos olvida ocuparnos en la sabiduría. La sabiduría, dice el proverbista, que clama por las calles, clama por las casas, él haciendo esa personificación. Pero muchas veces el hombre no quiere escuchar la voz de la sabiduría. Pero la Biblia nos lleva a este pasaje, a esta historia, y muestra a Abigail como esa mujer sabia, esa mujer entendida, de buen entendimiento, dice la palabra. Y esa palabra, buen entendimiento, ¿sabe? Nos habla de una mujer prudente, una mujer que poseía una inteligencia práctica, una mujer sensata, que tenía esa capacidad de actuar correctamente en un momento crítico. Porque Abigail tenía una belleza, y quiero resaltarla en esta hora, tenía una belleza que no envejecía. ¿Sabe cuál era? La belleza de la sabiduría, gobernada por el temor de Dios. Porque sabe que, mire, hay personas que son muy atractivas por fuera, pero por dentro son destructivas. Hay personas que tienen buena presencia, pero no tienen prudencia. Hay personas que tienen una voz fuerte, pero no tienen discernimiento. Abigail tenía belleza exterior, pero más importante todavía, tenía belleza espiritual. Y el proverbista, en el capítulo 31, el verso 30, dice el proverbista que engañosa es la gracia, dice, y vana la hermosura. Y hace el contraste y dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, o sea, esa será aplaudida, esa será exaltada. Y así describe la Biblia a esta mujer llamada Abigail, con una bellísima sabiduría. Lo más bello que puede poseer un ser humano no es su apariencia, es su sabiduría. Y el relato bíblico nos lleva hasta esa parte fea también, esa parte bestial que muchas veces se manifiesta en el hombre cuando hace a un lado la sabiduría. Porque la bestia no es un hombre, la bestia es la necedad, esa necedad sin freno que despierta la ira y la amenaza de destruirlo todo. La bestia aparece cuando el hombre responde con desprecio, aparece cuando el hombre toma la espada para vengarse. Esa bestia de la necedad aparece cuando el corazón humano deja de escuchar a Dios y empieza a reaccionar desde el orgullo, desde la ira y desde la ofensa. La bestia de la necedad se manifiesta en la ingratitud y el egoísmo. Porque mire, dice la historia que David y sus hombres habían protegido a los pastores de Nabal allá en el desierto. No les habían robado, no les habían maltratado. Al contrario, fueron un muro de protección. Y dice el verso 15 del capítulo 25 del primer libro del profeta Samuel, dice, y aquellos hombres han sido, estos son los siervos de Nabal, hablando de los hombres del rey David, dice, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que hemos convivido con ellos. Mientras estuvimos en el campo, dice la Biblia, muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. O sea, David envía mensajeros a Nabal en un tiempo de abundancia. Durante la esquila de las ovejas, lo narra el texto. Era un tiempo de alegría, de celebración, de generosidad y gratitud. Pero Nabal responde con arrogancia. Dice el capítulo 25, el verso 10. Dice, y Nabal
respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, preguntándose él con arrogancia, dice, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Y dice el hombre, he de tomar yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Observa, qué interesante. Vamos a hacer unas observaciones en el lenguaje que está fluyendo de los labios de este hombre. Y ese es el lenguaje, ¿sabes?, de un corazón egoísta. Nabal habla como si todo fuera de él. No reconoce que es Dios el dador de las cosas. No reconoce el bien que recibió. No reconoce la protección que David y sus hombres le brindaron. Porque mire, cuando esa bestia de la necedad, voy a figurarla como un animal irracional, como esa bestia salvaje, indomable a la necedad. Y esa bestia de la necedad siempre dice, lo mío es mío. Dice, yo no le debo nada a nadie, dice. ¿Quién es ese para que yo le ayude? O a veces dice la bestia de la necedad, yo hago con lo mío lo que quiero. Pero ¿sabe qué dice la sabiduría? La sabiduría dice, todo lo que tengo viene de Dios. Si Dios me bendijo, también puedo bendecir. La sabiduría dice, si alguien fue instrumento para mi bien, yo debo reconocerlo. La necedad de Nabal no fue solamente que negó ayuda, fue que respondió con desprecio. ¿Sabes que hay maneras de decir no que revelan soberbia? Hay respuestas que no solo niegan una petición, sino que humillan a una persona. La soberbia no solo se ve en lo que negamos, sino en cómo lo negamos. Porque se puede decir que no con respeto y también se puede decir no con desprecio cuando estamos dominados por esa bestia salvaje de la insensatez, de la altivez y del egoísmo. La bestia de la necedad se manifestó primero en Nabal por medio de la soberbia, la ingratitud y el desprecio, hiriendo con palabras, ofendió, humilló y menospreció a David. Y la misma bestia que habló por la boca de Nabal también quiso levantarse en el corazón del ofendido, no como necedad, sino como ese enojo herido, ese orgullo golpeado y ese deseo de venganza. Nabal dijo, ¿quién es David? Y David respondió en su corazón, ahora vas a ver quién soy. Y ese es el peligro. Porque sabes que hay momentos en que alguien nos puede herir, nos humilla o nos paga mal y sentimos que la ira se levanta dentro de nosotros. Esa es la bestia queriendo despertar. La pregunta no es solamente qué me hicieron, sino en qué me estoy convirtiendo por causa de lo que me hicieron. Y la bestia de la ira también quiso levantarse en David. David recibe la respuesta de Nabal y reacciona con furia. Y dice el verso 13, entonces David dijo a sus pastores, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Dice. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con él. David está molesto, está herido, se siente ofendido, se siente defraudado y quiere reaccionar con sed de venganza. Y aquí hay algo muy serio en lo cual es bien importante meditar. Mire, porque David, fíjese, David venía de perdonar la vida de Saúl. En el capítulo 24 está narrado eso. David mostró ese dominio propio que debe tener un hombre de Dios. Respetó al ungido de Jehová, no se vengó, mas esperó en Dios. Y esto nos enseña algo muy bonito, algo muy importante. Porque mire, uno puede vencer una gran batalla ayer y ser tentado a caer hoy por una ofensa más pequeña. David había soportado la persecución de Saúl, pero no pudo soportar el insulto de Nabal. La bestia de la ira no siempre aparece rugiendo al principio. A veces aparece, ¿sabe cómo? Justificándose. Porque la bestia de la ira, cuando quiere despertar dentro del hombre,
esa bestia salvaje, esa ira controladora, comienza a justificarse y dice, es que me faltaron al respeto. Dice, yo no me voy a dejar. O a veces dice, es que tiene que aprender. O dice, es que me lo hizo a mí. Y luego dice, ahora vas a ver quién soy yo. Así reacciona la bestia de la ira cuando quiere rugir y quiere manifestarse. David no estaba defendiendo la justicia de Dios. ¿Sabe qué estaba haciendo David? Estaba defendiendo su orgullo herido. Y ahí está el peligro. Cuando confundimos justicia con venganza, o cuando confundimos el celo espiritual con un orgullo lastimado. David iba camino a matar no solo a Nabal, sino a toda su casa, porque se sentía ofendido, se sentía que habían herido su orgullo. El hombre que había sido llamado a gobernar a Israel casi se convierte en el esclavo de su enojo. Por eso, esa bestia de la ira no estaba solamente en Nabal, también se quiso levantar en el corazón del rey David. Y también puede levantarse en nosotros porque tampoco estamos exentos. ¿Sabe cuándo? Cuando nos ofenden, cuando nos humillan, cuando no reconocen nuestro esfuerzo, cuando alguien nos paga mal después de haberle hecho bien, cuando sentimos que nos trataron injustamente. Santiago 1:20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y entonces, mire, aparece la belleza de la sabiduría. Abigail, esposa de Nabal, discierne el peligro antes de que sea demasiado tarde. Mire, uno de los criados entiende la gravedad de la situación y va y se lo cuenta a Abigail, lo que Nabal había hecho. Y le dice en el verso 17, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso, hablando de Nabal, que no hay quien pueda hablarle. Uf, mire, y esa es una frase muy triste. Le voy a decir por qué. Cuando le dice el siervo, es que no hay quien pueda hablarle a mi amo. ¿Sabe? Ese es uno de los síntomas más peligrosos de la necedad. Cuando nadie puede aconsejarnos, no porque no tenga consejo, sino porque no se lo permitimos. Cuando no permitimos que alguien nos corrija o que alguien nos advierta. Porque una persona dominada por la necedad, ¿sabe? No escucha razones, no acepta corrección, no acepta la corrección de parte de Dios, no reconoce sus errores, no permite que nadie le habla y se comporta igual que este hombre. Pero eso hace una gran diferencia y un contraste muy grande entre Abigail, porque ella sí escucha. Y no solo escucha, también actúa. Y dice el verso 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Mire, Abigail no se queda paralizada. No, ella dice, ella no dice, porque hay personas que ven la gravedad de una situación y lo que hacen es que no hacen nada. Pero Abigail es sabia y quiere prevenir algo más grande. Porque Abigail, cuando ella supo la noticia, no se quedó quieta. Ella no dice, ese no es problema mío. Tampoco Abigail dice, es que yo no tengo la culpa. Tampoco dice, hay que se arreglen ellos. No, ella entiende que la necedad de uno puede destruir a muchos. Entonces ella actúa con rapidez. Y aquí vemos una gran verdad. Porque la sabiduría no solo sabe hablar, no, la sabiduría también sabe actuar. Porque hay tragedias que se evitan porque alguien sabio interviene antes de un desastre. Mire, hay hogares que se salvan porque alguien decide no responder con la misma necedad. Hay conflictos que no llegan más lejos porque alguien maduro dice, esto hay que detenerlo.
Abigail no alimentó a la bestia de la necedad. No, no le echó más leña al fuego. No fue a David para decirle, sí, tienes razón, destrúyelo. No. Tampoco Abigail fue a Nabal para pelear con él cuando el hombre estaba fuera de control. No, ella es una mujer sabia. Ella hizo lo que la sabiduría hace. ¿Sabe qué hace la sabiduría? Discierne el momento y prepara una respuesta y salió al encuentro del peligro. Mire, mire lo que hace la sabiduría, porque la sabiduría también sabe cuándo debe humillarse sin negar la verdad. Porque cuando Abigail se encuentra con David, se postra delante de él. Y dice el verso 23, dice, y cuando Abigail vio a David, dice, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Qué sabia es esta mujer. Sobre mí sea el pecado. O sea, te ruego que me permitas hablarte porque David también viene furioso. Él quiere cobrar venganza. Abigail llega con humildad. Pero mire, pero su humildad no es cobardía. No, ella no llega insultando a David. No llega provocando, a ver, dime tú, provocando la ira de David, no. No llega con gritos queriéndose hacer notar, pero tampoco llega mintiendo. No, porque es sabia. Dice el verso 25, no haga caso ahora mi señor, le dice ella, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, le dice. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Mira, Abigail sabe que Abigail no defiende lo indefendible. Sabe que muchas veces nosotros queremos defender aquello que no se puede defender. Y eso es un error. Abigail reconoce que Nabal actuó neciamente, pero no usa la verdad para destruir. No, usa la verdad para detener una tragedia. El texto bíblico nos relata la manifestación más excelente de una persona sabia. Esto es sabiduría en su máxima expresión. ¿Sabe cuál? Decir la verdad sin convertirla en gasolina para un incendio. Sí, ¿cómo es eso? Mire, ¿sabe que hay personas que dicen, yo solo digo la verdad, pero la dice con orgullo, con veneno, con ganas de herir o de señalar o de sembrar discordia? Abigail no. Abigail dice la verdad, pero la dice con un propósito santo. ¿Sabe cuál es el propósito? Evitar sangre, evitar culpa y evitar destrucción y evitar que personas inocentes salgan lastimadas. La sabiduría bíblica no es negar un problema. La sabiduría bíblica es enfrentar el problema sin multiplicar el pecado. Abigail le recuerda a David su identidad y su futuro. Mira, le dice, y esta es una de las partes más importantes del capítulo. Abigail no solo le lleva comida a David, también le lleva una visión espiritual. Y le dice en el verso 26, ahora pues, Señor mío, le dice, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. ¿Sabe qué le dice Abigail en otras palabras? Le dice, David, Dios te está deteniendo. No tomes venganza. No manches tus manos, David. No permitas que la necedad de Nabal te saque del propósito de Dios. ¿Qué palabras más sabias, hermano? Mire, ¿sabe que a veces creemos que una persona nos está estorbando cuando en realidad Dios la está usando para frenarnos? A veces pensamos que alguien nos quiere limitar cuando Dios está usando ese consejo para salvarnos de una mala decisión. Abigail le recuerda a David que él tiene un futuro, que él tiene un propósito. Le dice en el verso 30,
Acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, le dice, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Qué palabras más sabias. Abigail piensa más allá de la ofensa del momento. David está pensando en lo que Nabal le hizo. Abigail está pensando en lo que David puede llegar a ser. David está viendo el insulto, pero Abigail está viendo el propósito de Dios, la promesa de Dios sobre David. David está pensando en desquitarse, pero Abigail está pensando en su futuro, en la conciencia del rey cuando ascienda al trono. Porque la sabiduría siempre pregunta, ¿qué pasará después de esta reacción? ¿O qué consecuencias tendrá mi decisión? ¿Voy a poder dormir tranquilo después de hacer esto? O la sabiduría también pregunta, ¿esto honra el llamado de Dios sobre mi vida? Por eso Abigail le dice, David, no permitas que un necio te robe la paz del futuro. Y David va a demostrar la grandeza de un hombre que se deja corregir. ¿Sabe que hay hombres que no se dejan corregir, que no se dejan instruir, porque se dejan dominar por la bestia de la necedad? Mire lo que le dice David a Abigail. Le dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, le dice. Y le dice, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¡Wow! ¡Qué respuesta más hermosa la que da David! ¿Sabe? David reconoce tres cosas, mire. Primero, reconoce que Dios envió a Abigail. Segundo, reconoce que el consejo de Abigail es un consejo sabio. Tercero, reconoce que Abigail lo detuvo de pecar. David no dice, ¿y quién eres tú para corregirme a mí? Como actúa un soberbio, como actúa un necio. No dice, yo soy el ungido. Tampoco dice, yo maté a Goliat. O yo tengo 400 hombres armados. No dice, una mujer no me va a decir a mí qué hacer. Y porque algunos disfrazan, no se dejan corregir de nadie. Algunos que se creen grandes, que se les olvida que el lugar donde Dios los ha puesto no están ahí por sus méritos, sino que están ahí porque así lo ha requerido la gracia de Dios. Y aquí no hay consentidos de parte de Dios en el reino de Dios. Todos necesitamos corrección. Todos necesitamos que alguien nos instruya, que alguien nos corrija. David escucha. Aquí no hay una gran lección para los hombres, esos hombres soberbios, sino hay una lección para los hombres sabios. Porque mira, ¿cuál es la lección para los hombres hoy en día? Mira, dice, porque un hombre de Dios no es el que nunca se equivoca. No, todos nos equivocamos. Sino el hombre de Dios es el que cuando Dios lo corrige, no salta, no, no patalea, no hace escándalo. No, el hombre de Dios, el hombre sabio, es el que cuando Dios lo corrige, ¿sabe qué hace? Se humilla y escucha. Nabal no podía ser corregido, no porque es un hombre necio, es un hombre dominado por la bestia de la necedad. David sí escuchó. Y ahí hay una gran diferencia, porque la bestia de la necedad dice, a mí nadie me corrige, a mí nadie me habla de esa manera. Pero la belleza de la sabiduría dice, Dios puede usar a alguien para corregirme. Mire, hermano, cuando nadie pueda hablarnos, estamos en peligro. Mire, cuando nuestra esposa no puede advertirnos, ahí estamos en peligro. Cuando nuestros hermanos no pueden aconsejarnos, no es porque no puedan hacerlo, sino porque nosotros no lo permitimos. Cuando la palabra ya no nos confronta, cuando todo consejo nos parece un ataque. ¿Sabe que hay personas que cuando tú les das un consejo, se sienten atacados, se sienten agredidos, se sienten que les estás faltando al respeto?
Y cuando algún consejo te parezca un ataque, ten cuidado, porque algo está endureciendo tu corazón. Nabal celebraba sin saber, hermano, que su casa casi fue destruida, dice el verso 36. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, o sea, estaba borracho. Ya estaban tomados, estaban alegres, ya estaban borrachos. Estaba, dice, completamente ebrio, por lo cual ella fue sabia. ¿Qué sabiduría tenía esta mujer? Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Mire, mientras Abigail estaba salvando la casa de Nabal, ¿sabe qué estaba haciendo él? Emborrachándose, celebrando con su fiesta que él tenía, su fiesta de rey. Mientras ella estaba cargando el peso de la crisis, él estaba borracho. Mientras ella estaba evitando el derramamiento de sangre, él estaba de fiesta. Mientras ella estaba actuando con sabiduría, ¿sabe qué estaba haciendo el hombre? Dominado por sus apetitos. Eso también es parte de la bestia de la necedad. Vivir sin conciencia del daño que tu desenfreno, que tu necedad puede llegar a ocurrir. Y eso es muy peligroso. Porque hay gente que destruye con sus palabras y luego se acuestan bien tranquilos, sin pensar en el daño que ocasionaron a las otras personas. Hay gente que hiere a su familia y luego actúa como si nada. Hay gente que crea problemas y otros tienen que salir a resolverlos. Nabal tenía un banquete de rey, pero un corazón de necio. Abigail, mujer sabia, espera hasta el día siguiente para hablar con el necio. Y eso también es sabiduría. Porque, ¿sabe? No siempre es buen momento para decir las cosas. Una verdad dicha en el momento equivocado puede perder su efecto. Claro que sí. Mire, la sabiduría no solo sabe qué decir, también sabe cuándo decirlo. Y Dios trató con Nabal. Fíjate, Dios trató con Nabal sin que David se manchara las manos. Dice el verso 37 y el 38. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Y mire lo que ocurrió. Y desmayó su corazón en él. Y se quedó como una piedra. O sea, se quedó frío el hombre de ver lo que su mujer acaba de evitar. O sea, se quedó paralizado del susto. O sea, le dio la chilipiorca. Se quedó frío como una piedra, dice. Y 10 días después, dice, Jehová hirió a Nabal y murió. Qué poderoso. Mire, David no tuvo que vengarse. Dios se encargó del necio. David quería resolverlo con espada. Dios lo resolvió con justicia. David quería hacerlo esa misma noche. Dios lo hizo en el tiempo de él. Y esto nos enseña una verdad muy profunda, mire. Cuando dejamos la venganza en manos de Dios, nuestras manos quedan limpias. Claro que sí. La venganza parece rápida, pero muchas veces va a dejar culpa. Y siempre va a dejar culpa. La paciencia parece lenta, pero deja paz. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Abigail salvó a David de cargar con una culpa innecesaria. ¿Sabe qué? Mire, hay decisiones que parecen justificadas en el momento, pero después se convierten en remordimiento. Abigail le dijo, no hagas algo que después te pese cuando Dios te levante, cuando Dios te use. No hagas algo que manche tu testimonio. No hagas algo que manche tu conciencia. Y esa es una aplicación muy grande para nosotros. ¿Qué podemos aprender? Mire, es bien importante. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos enseña a saber dominar nuestros impulsos, a no dejarnos dominar por la bestia de la necedad. Esa es la gran aplicación.
para hoy es para preguntarnos nosotros mismos, ¿qué fuerza necesita ser vencida en mí? Y eso lo sabes tú, porque Dios conoce tu corazón y tú también conoces tu corazón. Porque hay una diferencia, ¿sabe? ¿Por qué tomé el, el nombre de bestia? ¿Por qué utilicé ese sustantivo? Porque hay una diferencia entre un animal y una bestia. Porque un animal es un ser vivo. Viene de la palabra ánimas, es un ser viviente. Y una bestia es una fuerza bruta, es una irracionalidad, es una ferocidad, es un instinto sin gobierno. Y este mensaje, este estudio, no debe dejarnos mirando solamente a Nabal y diciendo, wow, qué terrible era Nabal. No, debe llevarnos a examinarnos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque la bestia de la necedad puede aparecer de varias maneras en nuestra vida. Porque en Nabal vemos la bestia de la arrogancia. Nabal desprecia, humilla, se cree dueño de todo y no escucha consejo. Por eso es bueno preguntarnos a nuestra conciencia y decir, ¿soy difícil de corregir? ¿La gente tiene miedo de hablar conmigo? ¿Estoy usando mis recursos con egoísmo? ¿He olvidado agradecer a quienes Dios usó para ayudarme? Es bueno preguntarnos si he confundido la posesión con el señorío. Esas son preguntas muy viables que es bueno hacérnoslas. Y en David, ¿qué podemos ver? En David vemos la bestia de la ira, esa ira herida. David no actuó desde la justicia, sino desde ese orgullo golpeado. Y también eso nos llama a reflexionar y preguntarnos cómo estamos reaccionando. Si estoy reaccionando por una herida, ¿quiero justicia o quiero venganza? Estoy a punto de decir o hacer algo que después lamentaré. Es bueno preguntarnos si estoy permitiendo que un necio me convierta en necio a mí también. Y en Abigail, ¿qué podemos ver en Abigail? En la belleza de la sabiduría. Abigail discierne, actúa, se humilla, habla la verdad y evita una tragedia. Y de Abigail también podemos reflexionar y preguntar si soy una persona que apaga incendios o los enciendo. También cabe preguntarnos, ¿mis palabras traen paz o aumentan la tensión? ¿Tengo valor para intervenir sabiamente? ¿Sé decir la verdad con humildad? Y también para preguntarnos, ¿soy instrumento de Dios para detener lo malo? Esas son preguntas para meditarlas en nuestro corazón. Porque imagínese un incendio que comienza en una casa. Al principio es solo una chispa. Alguien podría apagarlo con un simple vaso de agua. Pero si nadie actúa, esa chispa llega a la cortina, luego al techo, luego se quema toda la casa. Nabal fue la chispa de la necedad. David llegó con la gasolina de la ira, queriendo tomar justicia en sus manos. Abigail llegó con el agua de la sabiduría, que aplaca la ira, que aplaca el incendio y que termina con la tragedia. Y gracias a Dios, el incendio se detuvo antes de que todo fuera consumido. ¿Sabes? Que hay hogares que necesitan una Abigail o un Abigail. Hay matrimonios que necesitan una palabra sabia. Hay iglesias que necesitan personas que no alimenten la contienda. Hay hombres que necesitan escuchar antes de sacar la espada. Hay corazones que necesitan que Dios les diga, detente. En conclusión, ¿qué podemos aprender de esta historia? Podemos aprender, hablando de la bella y la bestia, de la bella que venció a la bestia. La belleza más grande, hermano, en Primera de Samuel, capítulo 25, no es belleza física, sino es la belleza de una sabiduría que teme a Dios. Y la bestia más peligrosa no es un hombre llamado Nabal, es la necedad que endurece el corazón.
la ira que nubla el juicio, el orgullo que exige venganza y la arrogancia que no permite corrección. Abigail nos enseña que una persona sabia puede detener una tragedia. David nos enseña que un hombre de Dios debe escuchar cuando Dios lo corrige. Nabal nos advierte que la prosperidad sin temor de Dios puede terminar en juicio. Así que el llamado final es este: no alimentes a la bestia de la necedad. No alimentes a la bestia de la ira. No alimentes la bestia de ese orgullo herido. Deja que la sabiduría de Dios gobierne tu boca, tus decisiones, tus reacciones y también tus relaciones. Porque muchas tragedias no comienzan con una espada, comienzan con una palabra necia. Muchas tragedias no se detienen con fuerza, se detienen con sabiduría. La bella y la bestia, en Primera de Samuel capítulo 25, la bella de la sabiduría venciendo al espíritu de la necedad antes que ocurra una tragedia. Por eso qué importante es pedir sabiduría, porque muchas tragedias, muchos problemas, muchos matrimonios, muchos ministerios, muchas relaciones se destruyen porque no actuamos con sabiduría. Por eso dice la Biblia que si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, porque Él la da en abundancia. Amén. Que el Señor le bendiga y oro a Dios para que el Espíritu de Dios hable a su vida, hable a su corazón a través de este pequeño estudio. Que Dios le bendiga y recuerde, Cristo le ama. ¿Cuánto le ama al Señor? Y yo también le amo. Maranata, Cristo viene. Prepárese. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Amén.